¿Qué tal, Fernando? Amigos allá en España. Bueno, pues esperando que tengan una muy linda tarde ya de viernes y la verdad es que muy contentos porque vamos a darle continuidad a un tema que habíamos platicado el día martes y es que pues ya saben que en México se está viendo la posibilidad precisamente, ya estamos muy avanzados y ahorita nos va a comentar nuestra invitada cómo estamos en este tema de 6 a 12 días, esta propuesta de vacaciones que bueno, no nada más son vacaciones y ya lo vamos a ver con nuestra invitada, pero bueno, le agradezco muchísimo a Leticia Hernández Covelo estar con nosotros, especialista precisamente en la rama de recursos humanos, no de negocios, en la parte pues ya operativa de todas las empresas aquí en México de recursos humanos. Leti, bienvenida aquí a Visión Global. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Oye, Leti, pues precisamente quería preguntarte cómo vamos en este tema precisamente del incremento de vacaciones de 6 días a 12 días. Fíjate que vamos bastante avanzados en el proceso. El día de ayer se turnó a la Cámara Alta para poder dar seguimiento y continuidad para ver la aprobación de esta iniciativa. En eso estamos justamente. Oye, Leti, ¿y cuál es el impacto? Ya habíamos platicado del tema del impacto, pues económico, ¿no? A nivel, digamos, micro, macro, por decirlo así, pero dentro de lo micro, que tú eres la especialista precisamente en las empresas, en los clientes, los que utilizan precisamente la parte laboral. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que esperamos precisamente si se aprueba esta ley? Fíjate que creo que es importante partir de en qué consiste la reforma laboral, ¿no? Y sí se le ha llamado como esta reforma de vacaciones dignas. Y creo que al igual que la reforma sobre outsourcing que sucedió en 2019, han sido de las iniciativas más esperadas por los mexicanos y de aquellas que no podían seguir siendo postergadas, ¿no? En México, las vacaciones al primer año son, como bien mencionaste al inicio, son de 6 días y se van incrementando de forma gradual hasta un máximo de 24 días al año cuando se acumulan 31 años de servicio en la misma compañía. Con la reforma se estaría buscando que pasáramos de 12 días de vacaciones al primer año y llegar a 32 días máximos al llegar al año 31 de servicio, ¿no? Esto para dar tal vez un poco de contexto para las personas que nos escuchan y que no son de México, al mexicano promedio le tomaría 30 años de servicio en la misma empresa, ¿no? Para poder alcanzar el piso de vacaciones que tienen países como Brasil, que ellos desde el primer año tienen 30 días de vacaciones, ¿no? O bien 10 años de servicio en una misma empresa para llegar al piso de vacaciones de países como Chile o Colombia, que tienen 15 días de vacaciones desde el primer año, ¿no? Entonces, por supuesto que esta reforma tiene un impacto importante desde ese primer punto de vista. Hay también un par de puntos tal vez menos mencionados o de los que se ha hablado menos y que también se incluyen dentro de esta misma reforma. La reforma a los artículos 3, 25 y 512 de la Ley Federal del Trabajo para garantizar el derecho humano a la salud mental en el trabajo a través de jornadas de salud mental 2 veces por año impartidas por profesionales de la salud mental. Y creo que esto viene acompañado de varios temas que se han estado viendo en México durante los últimos años, ¿no? Con la implementación, por ejemplo, de la NOM 035, que busca bienestar psicoemocional en las empresas, y ahora esta parte se incluye también en la Ley Federal del Trabajo para darle más fuerza a la implementación, hablando acerca de temas de salud mental, ¿no? Y por ende, tener como este impacto provechoso, este impacto benéfico para todos los trabajadores. El documento turnado también busca otorgar a las mujeres trabajadoras condiciones dignas, adecuadas, privadas, higiénicas, accesibles y seguras para lactar en los centros de trabajo. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo sí toma en cuenta tener condiciones higiénicas para las mujeres lactantes,
pero no, digamos que hasta cierto punto no se incluían estas otras características que deberían de tener los espacios, de ser dignas, adecuadas, privadas, accesibles y seguras, ¿no? Dentro de las modificaciones que se han hecho recientemente, ya se hablaba acerca de las mujeres lactantes, por ejemplo, durante los periodos de la pandemia, ¿no? Que deberían de ser resguardadas y salvaguardadas, pero ahora con esta reforma se busca que al retornar a los centros de trabajo no corran ningún riesgo. Todo esto busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, ya que estos artículos, por ejemplo, el de las vacaciones, no se habían modificado en 50 años desde que se promulgó la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Oye, Leti, pues la verdad es que es un gran avance, sobre todo, bueno, no tanto en el aspecto de que vámonos a la playa a disfrutar más días, sino lo último que comentabas, este tema sobre todo que tiene mucho que ver con la equidad de género en México, ¿no? Sobre todo el apoyo que se le tiene que dar a las mujeres y toda esta cuestión, pues de que se sientan confortables, ¿no? Creo que debe ser un gran avance. Quiero preguntarte, en materia de laboral, ¿cómo influye esta decisión, estas tres iniciativas? Creo que hay más impactos que solamente los evidentes de tener mejores condiciones en las instalaciones, por ejemplo, para las mujeres lactantes o tener, como bien decías, los más días de vacaciones. No es evidente que de aprobarse la iniciativa habría un incremento de calidad de vida en los mexicanos, no solo por una reducción importante del riesgo, por ejemplo, de síndrome de burnout, ¿no? Sin embargo, creo que es importante hablar también de la otra cara de la moneda. Hay un impacto en la mayoría de las empresas que actualmente son empleadoras, las micro, pequeñas y medianas empresas. No solamente no hay estímulos contemplados, creo que no podemos olvidar que no son solamente los costos de los días adicionales de ausencia vacacional, sino, por ejemplo, costos como la prima vacacional, que es en México, el caso de México es 25% mínimo, sino también con el respectivo impacto al salario diario integrado y al impuesto sobre la nómina, ¿no? Creo que en principio el sector empresarial ha solicitado una implementación gradual o un esquema de transición, es decir, tal vez que durante un tiempo se pueda pasar tal vez a 9 días, después a 12 días. Sin embargo, hasta ahora la propuesta no ha contemplado un periodo de transición como tal, ¿no? Al respecto, se está contemplando más bien la posibilidad de implementar una multa de 90 días de salario para quienes incumplan con el artículo, particularmente de las vacaciones, en caso de ser aprobado, ¿no? Otro impacto potencial a futuro, hay especialistas que están refiriendo que esta reforma podría estar abriendo la puerta a la reducción de la jornada laboral en México, que actualmente es de 48 horas a la semana. Creo que mucho se ha hablado del impacto positivo que el tiempo de descanso traerá, por ejemplo, a temas como la productividad. Sin embargo, debemos recordar que es una temática que tiene muchas aristas y que seguramente por ello tenemos que dar seguimiento a esta iniciativa muy de cerca, particularmente para el caso de las mujeres, ¿no? Que siempre ha sido un segmento que se ha visto afectado, sobre todo hablando de condiciones de trabajo y particularmente para las madres lactantes, a veces se tenían espacios, digamos, para hacer el tema de la lactancia, pero a veces no eran las mejores condiciones, tan así que durante un tiempo y aún ahora la ley ha permitido que más bien se reduzca una hora la jornada de las mujeres para que puedan ir y tomar este tiempo de lactancia fuera de los lugares de trabajo, tomando en cuenta más bien que las instalaciones no tenían estos espacios adecuados, higiénicos, accesibles, seguros, privados para las mujeres en esta etapa de lactancia. Al la ley estar propugnando o estar abogando porque este tipo de espacios existan, por supuesto que es un avance para todas las mujeres, ¿no? En términos no solamente de ir conquistando espacios, sino de no ser discriminadas durante este tiempo de lactancia, ¿no? Por temas laborales o por temas de tiempo, sino que los patrones están obligados más bien a ofrecer los espacios para que las mujeres puedan tener la aplicación de la lactancia
en la mejor condición posible, higiénica, saludable, tanto para ella como por supuesto para los bebés. Bueno, pues esperamos que se abran precisamente las oportunidades y esto de verdad genere mayores posiciones, sobre todo en la parte financiera, que es la que nos dedicamos nosotros aquí en México, y que cuánto hay que abrir oportunidades para todas las mujeres en este sector financiero en México. Quiero preguntarte, a ver, seguramente muchos de los que nos están viendo y que tienen ideas, proyectos, planes de negocio en seguramente aterrizar en México, ¿compromete esta ley en costos? ¿Pudiera comprometer todos estos costos adicionales precisamente que nos comentas en alterar el presupuesto de forma, pues, digamos, significativa, Leti? Creo que hay una importancia directa que tiene que ver con la prima vacacional, el 25% adicional por los días adicionales, ¿no? Esto es, básicamente estaríamos duplicando la provisión para primas vacacionales, ¿no? Por supuesto, el impacto que mencionaba al salario diario integrado y el impuesto sobre la nómina. Creo que en términos de presupuesto anual sobre lo que sería la elaboración del planteamiento para la fuerza de trabajo o el budget para la fuerza de trabajo, habría que tener en cuenta todos estos costos que se vienen adicionando y sí tener provisiones para esto, ¿no? Creo yo que en la medida en la cual podamos generar las provisiones a principio del año o el año anterior con respecto al año siguiente y tener un forecast apropiado de mano de obra y aprovisionarlo con respecto a las ventas, entonces podríamos no tener ese impacto. Sin embargo, claramente el contexto mundial, la inflación y otros elementos no nos están, digamos, ayudando mucho a que estas provisiones sucedan de la mejor manera, sino más bien creo yo que hay muchas empresas que sí van a tener un impacto, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que representan la mayor cantidad de empleadores en México, ¿no? Entonces, seguramente sí va a haber un impacto, particularmente en este segmento de negocios, porque son empresas que a pesar de tener uno, dos o tres empleados, el duplicar básicamente el costo no solamente de los días de vacaciones, sino también de la prima vacacional, los salarios diarios integrados y el impuesto sobre la nómina con los montos aumentados, por supuesto que va a tener un impacto negativo en el bolsillo si no hacen los apercibimientos correctos. Sin embargo, también de no dar seguimiento a lo que la ley ahora provisionaría, se harían acreedores a una multa, generando otro impacto negativo adicional. Leti, finalmente, ¿cómo vamos? Porque precisamente hoy se dio el dato de política monetaria 9.25 tasa de referencia, pero algo significativo es el crecimiento pues, de la economía, cómo vamos en ese aspecto. ¿Vamos bien en el tema laboral? ¿Cómo estamos en este contexto aquí en México? Yo creo que en cuanto a oportunidades laborales, el cierre del 2022, bueno, ha tenido altas y bajas y entonces la última parte del año se ve tal vez con un poco de incertidumbre. Después de unos meses, los primeros meses del año, los primeros 6 meses del año, donde el panorama de México se veía en un franco crecimiento con respecto a las ofertas de empleo existentes, los salarios, etcétera. Durante los últimos 2 meses, básicamente, se ha visto ahora una desaceleración, no solamente en la cantidad de ofertas de empleo, sino también en la calidad de empleos que se están ofertando. Creo que hay dos factores principalmente. El primero es la alta inflación que existe en el país y por supuesto, el mercado de Estados Unidos también se ha desacelerado en estos últimos meses ante la incertidumbre. Y bueno, ello ha generado que muchas de las vacantes, muchas de las posiciones abiertas se hayan congelado, ¿no? Esto, por supuesto, ha tenido un impacto en el mercado laboral mexicano. Aún con ello, la tasa de desempleo está en el 3.7% al cierre de agosto pasado, lo cual representa un buen panorama de recuperación contra los años de la pandemia, ¿no? Que teníamos porcentajes muy elevados durante estos mismos meses. Ahora bien,
creo que es importante mencionar no solamente la cantidad de empleos y la tasa de desempleo, que es un gran factor de referencia, sino también la calidad de los empleos que se están ofertando. Seguimos viendo que el porcentaje de empleo informal aún supera al de la población ocupada en sectores formales. Estamos hablando de un 55.7% según la encuesta nacional de ocupación y empleo. Si bien la tasa de desempleo permite cierto optimismo, también tenemos alrededor de 10 millones de personas ocupadas que están viviendo este fenómeno de estar en trabajos formales donde pagan sus impuestos, pero están dentro del sector informal en el sentido de que no tienen acceso a seguridad social o a otras prestaciones de ley, ¿no? Como lo serían las pensiones, las jubilaciones, el tener acceso a los permisos con goce de sueldo por parte de la seguridad social si hay una enfermedad, según la misma encuesta de la ENOE, ¿no? Se incluyen dentro de este segmento que tienen trabajos formales, pero que no cumplen al 100% con todas las prestaciones que solicita la ley, industrias como el transporte, los medios de comunicación, turismo, gobierno e impartición de justicia, entre otros. Y por supuesto, la población más afectada suelen ser los recién egresados de las universidades, ¿no? Que tienen que enfrentarse con mayor competencia para su incorporación laboral, menores salarios, menores prestaciones. Se está hablando de que en el sector privado alrededor del 29% de los graduados no tienen prestaciones y en el sector público es un 28%. Esto ha representado un crecimiento del 7% y 5% respectivamente contra el año pasado. Esto significa que si bien estamos teniendo más empleos, no están contando con las prestaciones mínimas que provisiona la ley. Esto es aún, creo yo, que seguimos viendo todavía un efecto negativo de la pandemia en cuanto a estos sectores, ¿no? En cuanto al tema de las prestaciones, en cuanto a las mujeres que siguen siendo más afectadas en temas de ocupación, ¿no? Y por supuesto la población de los recién egresados. Leticia Hernández Coelho, muchísimas gracias. Fernando, como platicábamos el día de ayer precisamente, bueno, pues esta calidad y con toda la precisión técnica que nos ha dado nuestra querida Leti, a quien agradezco muchísimo haber estado en Visión Global, pues vamos a ver qué tal el avance en tema laboral aquí en México y que ojalá toda esta información a todos los que nos están viendo les sea de utilidad precisamente para la toma de decisiones. Tenemos muchísimos emprendedores, empresarios de cualquier nivel. Bueno, pues ya saben precisamente qué contemplar dentro de sus presupuestos. Leti, muchísimas gracias como siempre darnos tu opinión precisamente profesional en temas laborales aquí en Visión Global. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a todo su auditorio. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Fernando.